Reciban un cordial saludo todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Filosofía es un placer contar con ustedes el día de hoy. En nombre de todos los miembros que conforman la ASOFILO, queremos darles las gracias por su interés y participación en las diferentes temáticas que hemos abordado desde nuestra área de estudio. Antes de comenzar, queremos recordarles que por favor comenten, reaccionen y compartan este conversatorio. Si ustedes realizan estos pasos, quedarán participando en el sorteo de paquetes de revistas de la Escuela de Filosofía con alto contenido en nuestra rama de estudio. Es importante recordarles que este sorteo se realizará 15 minutos después de que finalice esta reunión, para que lo tengan presente. Bueno, el día de hoy inauguramos la última actividad, la cual se titula Filosofía Latinoamericana y Acción Política. Les damos la bienvenida a los panelistas, Esteban Aguilar, Rubí Villagrán y Enrique del Percio. Muchas gracias por estar aquí, nos honran con su presencia en este día. Pues bien, la dinámica que tendremos el día de hoy es un poco distinta porque nuestro primer panelista se tiene que retirar antes. Entonces se las voy a explicar a continuación. El primer panelista cuenta con 30 minutos para dar sus reflexiones. Posteriormente, ustedes, espectadores, pueden ir realizando sus preguntas y comentarios a través del chat del Facebook Live. Seguidamente, después de la intervención de Enrique, nuestros otros panelistas cuentan con 20 minutos para dar sus perspectivas. Cuando ellos finalicen, podremos abordar otras preguntas que ustedes también realizarán a lo largo de esta sesión. Finalmente, se les dará un espacio para que ellos den un comentario final sobre la temática que se abordó durante este conversatorio. Pues bien, sin más demora, procedo a presentarles a nuestro primer invitado. Él es Enrique del Percio. Es doctor en Filosofía Jurídica, es rector de la Universidad de San Isidro, Argentina, especialista en Sociología de las Instituciones y abogado. Dirige el doctorado en Filosofía de la Universidad del Salvador, área de San Miguel, donde el Papa Francisco fue rector. Es profesor de Sociología de la Dominación y Epistemología en la Universidad de Buenos Aires e investigador asociado al Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional 3 de Febrero. Dicta habitualmente conferencias y cursos de posgrado en universidades de América, Asia y Europa. Investigador invitado en la Universidad de Londres y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco. Autor de numerosos artículos y libros publicados en varios idiomas y países. Bueno, muchas gracias, querida Paula, muchas gracias a todas las amigas y amigos de la Escuela de Filosofía. Y como le comentaba a Esteban, que tuvo la gentil idea de invitarme, esto de ser rector tiene más problemas que ser profesor, porque yo tenía totalmente decidido que mi horario iba a ser de 2 horas dedicado exclusivamente a este encuentro, pero tengo que inaugurar después oficialmente otro evento que surgió después y no tengo más remedio que escaparme, pero voy a seguir, por cierto, mañana viendo por YouTube lo que siga después de mi intervención, que seguro lo que sigue va a ser mucho más interesante. Vamos a hablar de lo que nos han pedido que hablemos, de filosofía latinoamericana y acción política. Para esto creo que conviene empezar por lo que quizás sea la característica principal de la filosofía latinoamericana. Y es que es una filosofía más universal que la europea, que la filosofía étnica blanca, ¿no? Como ustedes saben, la filosofía étnica blanca o filosofía europea parte y gira en torno a una palabra que solo existe en las lenguas indoeuropeas, que es la palabra que en castellano se llama ser, ¿no? Esta idea de girar en torno al ser, creer que las cosas son, les trae una serie de problemas a la filosofía europea. En cambio, para la filosofía latinoamericana, como para muchas otras filosofías, partimos no de la idea de ser, sino de lo que en castellano llamaríamos o llamamos estar siendo, ¿no? Y esta forma verbal, el estar siendo, se entiende o se adecua mucho mejor a expresiones similares que encontramos en japonés, en hebreo, en quechua, en aymara. Cuenta el propio Heidegger, ¿no? Que cuando se encuentra con el maestro Suzuki y
el filósofo zen japonés, y Heidegger le pregunta al maestro Suzuki, ¿cómo dicen ustedes ser? Y el maestro Suzuki le dice, no, no tenemos ese verbo. Y a Heidegger le parece una aberración. Claro, es que las cosas son realmente... Acá tengo este mate. Ahora está haciendo un mate que estoy tomando. Si lo tuviera puesto nada más que en una vitrina para mostrarlo, sería un adorno. Pero si Paula se enojara conmigo y dijera, bueno, basta ya, queremos que hables de la acción política de una vez, y tomara esto y me lo arrojara, sería un proyectil. No sería, sino que estaría siendo. ¿Se entiende? Las cosas están siendo. Si yo tengo un pollo, ahora está haciendo el pollo que corre por ahí. Si yo lo atrapo, lo mato, que no se entere mi hija vegana que cuenta esto, lo mato, lo desplumo, ya no está haciendo el mismo pollo de antes. Si yo ahora lo cocino al horno, está haciendo otra cosa, ¿se entiende? Si yo además después lo como, está haciendo otra cosa. O sea, las cosas están siendo como nosotros que estamos siendo. Planteado esto, entonces el tema es cómo pensar la política, no a partir de lo que se deriva de la idea de ser, que es la sustancia, sino de lo que se deriva del estar siendo. Es decir, cómo pensar la política en clave de estancia. Como ustedes saben, la sustancia se considera inteligible, se considera que puede ser conocida, entendida, que nada hay que limite a la inteligencia humana, que no hay misterio, que no hay... Frente a esa idea de inteligibilidad propia de la filosofía o de la metafísica de la sustancia, desde la metafísica de la estancia, vamos a hablar del sentipensar. El sentipensar, y sentipensar en política es muy importante, no implica, mejor dicho, ¿qué implica? Implica, en primer lugar, no caer en esos presupuestos racionalistas muy propio de la mayoría de la matriz, de la mayoría de las ideologías europeas, que son ideologías realizadas más bien en un laboratorio, ¿no? Con ideas muy perfectas, con ideas que cierran cuando vos las lees, pero maravillosamente bien, racionalmente, pero cuando las querés aplicar, fallan. Entonces, ahí aparece el filósofo político europeo diciendo lo que pasa es que la gente no entiende, lo que pasa es que la gente se equivoca, lo que pasa es que... O aparecerán otros que a través de una lectura, algunos dirán que correcta, otros incorrecta, de autores como Nietzsche, van a plantear un irracionalismo. Es decir, frente a ese racionalismo, lo que van a decir es, no, es la pura decisión, sin fundamentación alguna, es la pura decisión porque es la pura voluntad de poder, lo que se juega en la política con... Y otros, en cambio, diremos, no, ni puro racionalismo, ni puro irracionalismo, sino que un sentipensar implica que la razón se nutre también del sentir, porque nuestra razón tiene que ver también con nuestro cuerpo. Y hay cosas que a veces pasan en la política, pero en otros órdenes también, que primero te revuelven las tripas y después entendés por qué. Esto no significa que sea irracional esa sensación de que te revolvió las tripas. Significa que la expresión sentipensar es una expresión más adecuada para tratar de entender las realidades que vamos haciendo los seres humanos. Entonces, la primera característica de la metafísica de la sustancia, que es la idea de inteligibilidad a través de la razón, nosotros no le oponemos, sino que pensamos otra cosa superadora, ¿no? Ni racionalismo ni irracionalismo, sentipensar. El segundo gran problema, la sustancia es necesaria. Bueno, nosotros pensamos que la realidad no es necesaria, pero tampoco es azarosa. ¿Viste que al europeo medio vos le decís por qué es el ser y no más bien la nada? Y el tipo se te deprime. Si nosotros en vez de pensar en términos de ser, pensamos en términos de estar siendo, nos damos cuenta que esto que está siendo podría no haber estado siendo. Pero eso no significa que esto que está siendo es mero producto del azar. Entre la idea de la necesidad y el azar, nosotros planteamos la idea de la gratuidad. La gratuidad no es lo mismo ni que necesidad ni que azar. Por ejemplo, los judíos, los cristianos creen que el mundo está siendo porque Dios lo creó.
Es decir, no era necesario. Pero tampoco es que Dios lo creó por azar, de casualidad. Un día se levantó y dijo, lo hacemos de casualidad. No, es gratuito. La otra característica un poco más complicada y que solamente la voy a mencionar es que para la metafísica de la sustancia es igual a sí misma. Para la metafísica de la estancia, de la sustancia, perdón, las cosas no son igual a sí mismas, pero son idénticas, como nosotros. Estamos siendo idénticos sin que estemos siendo iguales a nosotros mismos. Y acá seguramente más de uno y más de uno de ustedes dirá, Enrique, ¿qué le puso en ese mate que está tomando? ¿Qué clase de yerba o de infusión rara? ¿Cómo que lo idéntico no es lo igual? No, no, porque vos podés encontrarte con un compañero tuyo de colegio que hace tiempo que no ves y le vas a decir, vos sos el que se sentaba en el asiento de atrás y él te va a decir sí. O sea, conserva su identidad, pero no es igual. Eso no solamente pasa diacrónicamente, desde hace 10 años que no lo veías hasta ahora, sino que pasa sincrónicamente. En este mismo momento, yo no estoy siendo igual a mí mismo, por una serie de razones. En este mismo momento vos estás aprendiendo cosas, a lo mejor porque me escuchás a mí, o a lo mejor porque estás haciendo algo mucho más fructífero, como es hacer de cuenta que me escuchás a mí mientras mirás algún mensaje en el celular, y estás cambiando. Estás siendo distinto a distinto. Es decir, la concepción, el principio de identidad que va a tener la metafísica de la sustancia es distinto al principio de identidad que vamos a tener nosotros. Para nosotros asumimos que la realidad nos muestra que las cosas, y particularmente las cosas que tienen que ver con el ser humano, se construyen con la diferencia, que la identidad se construye con la diferencia. La famosa identidad, por ejemplo, nacional argentina. Bueno, la identidad nacional argentina se está construyendo con múltiples diferencias. Aportes de nuestros pueblos originarios, aportes de toda la filosofía bantú y afro, aportes de los europeos, aportes, hoy estamos teniendo mucho aporte de una migración china, de la migración boliviana, de la migración venezolana. Constantemente todo eso está aportando. ¿Eso hace peligrar nuestra identidad? No, si la identidad siempre estuvo siendo distinta a sí misma. Porque la identidad no se opone a la diferencia. Y la diferencia, lo contrario de la diferencia no es la identidad, lo contrario de la diferencia es la indiferencia. Y esto es muy importante también tenerlo en claro a la hora de construir la alternativa política. No vamos a construir la alternativa política con los que piensan exactamente igual a nosotras y a nosotros, entre otras cosas porque nosotras y nosotros no pensamos exactamente igual a nosotros mismos. Hay un jugador de fútbol chileno que hace unos años había dicho, yo no tengo por qué, ¿cómo es que había dicho? Yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Bueno, mucha gente se rió. Algunos, con una visión mucho más profunda, se dan cuenta que lo que estaba diciendo este jugador chileno nos pasa a todos. No siempre estamos de acuerdo con lo que pensamos. Eso está bien, eso está mal, eso es. Nosotros nos construimos entonces, primero con la diferencia con nosotros mismos, pero después en la diferencia con los demás, ¿sí? Y en la diferencia con el cosmos. Lo contrario es caer en esas visiones sustancialistas de la identidad, que además de hacer mucho daño, no nos permiten entender nada, no nos permiten entender la realidad de nuestras propias vidas y de nuestra vida en común. Lo contrario de la diferencia, entonces, no es la identidad. Lo contrario de la diferencia es la indiferencia. Es hacer que el otro nos resulte indiferente o es sentir que nosotros mismos nos indiferenciamos en una masa y terminamos aceptando y naturalizando aberraciones tales como hablar de derechos reproductivos, cuando nunca un ser vivo se reproduce. ¿Se entiende esto? Nunca una naranja es igual a la otra, nunca un gatito es igual a otro, nunca un ser humano es igual a otro. Se puede reproducir esto, esta copa. ¿Por qué? Porque es un producto industrial, pero no se reproduce un ser vivo. ¿Por qué aceptamos hablar de derechos reproductivos en vez de hablar de derechos procreativos o generativos? ¿Será porque justamente creemos que lo contrario de la diferencia es la identidad, en lugar de asumir que es la indiferencia que nos indiferencia a todos? Por último,
La otra característica de la sustancia va a ser su universalidad. La sustancia es universal. La sustancia del árbol corresponde a todos los árboles que han sido, que son y que serán en África, en China, en Grecia, en Birmania, en Bolivia o en Costa Rica. Hay quienes, algunos amigos míos, como advierten que hay un peligroso componente imperial en el concepto de universalidad, reniegan de la idea de universalidad. Entonces dicen, no, no hay universalidad, porque universo viene, la palabra universal viene de uno versus, uno frente a. Y entonces eso nos pondría, el pensar uno frente a nos pone en ese centro que es Roma, Roma caput mundi. No olvidemos que el universo romano no es el cosmos griego. El cosmos implica armonía, implica, de hecho, la palabra cosmética. En cambio, el universo es eso, Roma versus, frente a el mundo. Ahora bien, mis amigos suelen hablar de pluriverso. No está mal, no está mal lo que quieren decir, pero me preocupa porque entonces negaríamos la posibilidad de que uno pudiera tener pretensión de que su conocimiento es universal. Porque mi conocimiento, el mío, el de Enrique, no puede nunca ser pluriversal, salvo que yo crea que puedo estar en varios centros al mismo tiempo, salvo que yo me crea Dios. ¿Sí? ¿Se acuerdan la definición de Pascal, ¿no? Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Ahora bien, si yo no me creo Dios y no renuncio a mi pretensión de universalidad, es decir, yo asumo que dentro de los parámetros de la física newtoniana, la ley de gravedad rige en todas partes. Eso tengo la pretensión de un conocimiento universal. Yo asumo que dentro de los parámetros de la geometría euclidiana, la suma de los ángulos interiores de un triángulo sobre un plano da 180 grados. Yo asumo que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y que si voy a medir la sombra de un edificio o de un árbol en cualquier lugar del mundo y en función de la sombra tomo el ángulo con respecto a la punta, yo puedo saber exactamente cuál es la altura de ese edificio, de ese árbol, esté donde esté. ¿Se entiende esto? Y yo asumo, por último, uno me dirá, bueno, pero esas no son realidades que tengan que ver con lo humano. Bueno, yo asumo como una verdad universal que ningún ser humano tiene un conocimiento plenamente universal. Y eso es una verdad universal. Si yo me encontrara con un ser humano cuyo conocimiento es acabado y total acerca de todas las cosas, yo dudaría de que esa persona sea un ser humano. Es decir, hay elementos de lo humano que también son universales. Pero eso no me autoriza a caer en el concepto de universalidad propio de la metafísica de la sustancia. En la metafísica de la estancia, del estar siendo, la metafísica de la estancia lo que nos va a decir es que yo estoy siendo acá y ahora. Por lo tanto, lo que yo puedo percibir y ver es lo que yo puedo percibir y ver desde Buenos Aires a fines de octubre del 2021. Siendo varón, blanco, profesor universitario. Claramente no es lo mismo pensar desde Nueva York que desde Chiapas, como enseña nuestro querido amigo y maestro Enrique Dussel. Pero eso no significa que si yo estoy en Buenos Aires o en Chiapas reniegue la universalidad. Lo que eso significa es que lo que yo veo, lo veo hasta donde mi vista me permite ver. Y para ver más allá de eso, ya ojo, el universal situado a lo que estoy haciendo referencia no es el perspectivismo. El perspectivismo lo que te va a decir es, bueno, todos sabemos que vemos desde nuestra perspectiva. Sí, pero yo quiero saber lo que pasa detrás de las paredes. No me quiero quedar conforme con miro hasta acá y se acabó. Ahora, si yo quiero pensar lo que pasa detrás de las paredes, lo que tengo que hacer es escuchar al que conoce lo que está pasando ahí. Y no es lo mismo la observación que la escucha. En la escucha yo tengo que asumir que el otro me está enseñando algo, que no soy yo el que le va a enseñar todo a todos y a todas, como pretendía Comenio. No soy yo el que todo lo conoce, todo lo sabe, sino que yo conozco una parte de la realidad, sin duda, y tengo que escuchar la otra. Y obviamente no es lo mismo el tipo de conocimiento de la escucha que el de la visión o de la experiencia directa. El que nunca comió una naranja
no le podés explicar cuál es el sabor de la naranja. Y a mí me pasa seguido esto cuando voy a Costa Rica, a Colombia, a estos lugares que como frutas rarísimas y que me anoto el nombre. Y claro, ¿cómo hago para cuando vuelvo a la Argentina explicarle a mis amigos, a mis amigas, a mi familia cuál es el sabor de... Bueno, esto, pero sin embargo eso no significa que no pueda aproximarme a un tipo de explicación, ¿no? Es como un durazno, pero más dulce y más jugoso y un poquito más ácido, ¿se entiende? Nunca va a ser lo mismo que probarla, pero le estoy dando una aproximación. Bien, frente a esto, entonces, bueno, aquí me meto con otro tema que solamente lo menciono. El tipo de conocimiento del universal situado no es un conocimiento ni analógico ni dialéctico, es un conocimiento anadialéctico. Y acá sí que no voy a meterme más en esto, les propongo que si quieren busquen Enrique del Percio, Anadialéctica, o Enrique Dussel, Anadialéctica, Universidad de San Isidro. Y ahí, por pedido de nuestro querido maestro, a mediados de este año, en agosto de este año, hicimos un ciclo desde la Universidad de San Isidro, porque justamente Enrique me dice, mira, necesitamos trabajar este tema de la anadialéctica que es poco conocido, es el concepto fundamental de la filosofía latinoamericana y es poco conocido. Vean, ahí tienen todo el ciclo, pero básicamente de lo que se trata hablar de que nosotros conocemos anadialécticamente implica decir, yo conozco lo que veo y lo que escucho del otro. Y lo que escucho del otro lo tengo que procesar, sabiendo que hay un componente analógico de lo que el otro me dice a lo que yo entiendo, hay analogía, pero que esa analogía a su vez incorpora, y esto no lo voy a explicar acá porque es muy largo, incorpora un elemento dialéctico, ¿no? Hay una idea de tesis, hay una idea de antítesis que está en eso mismo, que me permite llegar después a una suerte de síntesis, pero, y entonces me diría seguramente Rubí, ¿por qué no hablas de dialéctica y listo? ¿Por qué tenés que andar hablando de la dialéctica? Porque el gran problema de la dialéctica es que parte de la metafísica de la sustancia y de lo igual a sí mismo. Es decir, ¿se acuerdan del famoso, el ejemplo que uno siempre da en clase cuando arranca con esto, ¿no? La tesis es la semilla. En la misma semilla está contenido la antítesis que es el germen, ¿no? Dadas ciertas condiciones de temperatura, de humedad, de esta misma tesis aparece la antítesis, que está en la misma semillita, y la semillita, el germen con la semilla, genera esa destrucción creativa, ese Aufhebung, ¿no? Que permite el tercer momento de la síntesis. ¿Cuál es el problema de esto? Que pensaríamos entonces que ya está todo contenido en la semilla, que la antítesis no es más que algo que ya está acá contenido. Cuando Aristóteles habla de desarrollo, él está pensando en la realidad como algo que ya está todo escrito, ya está todo arrollado, y yo lo voy desarrollando. Porque el europeo tiene este problema propio de la metafísica de la sustancia, que es esa idea de identidad como la identidad del igual. Nosotros como latinoamericanos no podemos pensar esto. ¿Acaso el 12 de octubre de 1492 estaba contenida en la tesis, no sé, aztecas, incas, póngale el nombre que quieran? ¿Estaba ahí ya contenido la irrupción de Europa aquí? ¿Acaso estaba contenido adentro de la tesis Europa la irrupción del oro, de la plata, del tomate, de la papa, que de América llegará a Europa, con los cambios profundísimos que eso implicó? Sería un poco tonto pensar que ese nuevo mundo que aparece a partir del 12 de octubre de 1492 ya estaba contenido, que fue nada más que una tesis que en su devenir dialéctico, no, lo que fue la irrupción de lo totalmente otro, que los europeos no pudieron entender. A nosotros nos costó, pero teníamos por distintas razones, en general nuestros pueblos tenían una mayor aptitud para entender la diferencia, entre otras porque no tenían la metafísica de la sustancia. Pues a los europeos les costó muchísimo, si es que, bueno, no me voy a meter aquí con la cuestión histórica de lo que pasó ahí, porque me están quedando 11 un poquito menos de 11 minutos y no quiero derivarme en eso. Entonces, dicho esto, ¿no? Plantear este universal situado, bien, parte de la escucha, pero la escucha de quién? La escucha de todos, pero sobre todo la escucha de las víctimas. ¿Por qué? Porque la memoria del vencedor no necesito escucharla, la veo en los monumentos. A ver, me quedé sin... ¿Se escucha?
¿sí? Porque me sale acá que no se escucha. Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Bien, entonces decíamos, a los vencedores yo los conozco en los documentos y en los monumentos. Los leo, los veo. A los que tengo que escuchar es a los vencidos. A la escucha de los vencidos, entonces, me permite salir de ciertos problemas que tiene, por ejemplo, la filosofía étnica europea, que se manifiesta en cosas tales como, por ejemplo, decir que el 12 de octubre de 1492 se produjo el descubrimiento de América. Bueno, si yo lo miro del lado del vencedor, sí, pero resulta que eso no tiene nada que ver con lo que ocurrió. No es que acá estaban todos los indígenas diciendo, uy, a ver cuándo vienen a descubrirnos. Si yo, en cambio, miro la cosa desde la víctima, voy a hablar de la invasión, de la conquista, y son términos que tienen más que ver con lo que pasó. Si yo miro la cosa desde el lugar del vencedor, voy a tener el problema de, por ejemplo, Max Weber, qué duda cabe que fue uno de los más grandes sociólogos, un tipo honesto, buena persona. Yo realmente conozco bastante bien la biografía de Weber como para estar en condiciones de afirmar que era un tipo de una honestidad intelectual enorme, y sin embargo, él explica todo el desarrollo del capitalismo sin hablar del oro, de la plata, de todos los productos que fueron de América hacia Europa. ¿Cómo es eso? Él explica el desarrollo del capitalismo sin explicar lo que va a pasar con la domesticación de la mujer, a lo largo de los siglos XIV y XV. ¿Cómo es eso? Él explica el desarrollo del capitalismo y llega a definir al capitalismo como aquel sistema de administración racional del trabajo formalmente libre. Y va a decir que a partir del siglo XVI va desapareciendo la esclavitud, cuando todos sabemos que el capitalismo se forjó justamente con el trabajo esclavo que se creció en forma sideral precisamente a partir del siglo XVI. Claro, los que trabajaban, el trabajo esclavo, eran básicamente negros e indígenas. Es decir, eran las víctimas que, por supuesto, Weber no las podía ver y, por lo tanto, fue incapaz de escuchar. Bueno, dicho todo esto, entonces, y para ir cerrando, con esta cuestión, ¿no? La metafísica de la sustancia, la metafísica de la estancia. La metafísica de la sustancia, cuando pensamos la relación individuo-sociedad, cosmos, que es lo fundamental para entender la política, lo va a pensar desde dos lugares. O lo que existe es el individuo y la sociedad no existe, Margaret Thatcher, ¿no? O lo que existe es la sociedad, el folk, el proletariado, el pueblo entendido como sustancia y el individuo no existe. Si yo parto de los primeros, lo que existe es el individuo pero no existe lo colectivo, voy a pensar a la libertad como el eje de toda mi reflexión política. Y la libertad entendida en ese sentido de yo hago lo que quiero, mi libertad termina donde empieza la de los demás. Es decir, que el otro va a ser un límite a mi libertad. ¿Sí? Del otro lado, si yo pienso que lo importante es lo colectivo y que el individuo no existe, porque siempre el problema es la sustancia, ¿cuál es la sustancia barra sujeto? ¿Es el individuo o es el proletariado, el pueblo entendido como sustancia? Entonces ahí voy a pensar a la igualdad como clave de Gödel. Y voy Stalin, ¿no? Y no me importa la libertad, no me importa. Pero si yo, en lugar de pensar cuál es la sustancia barra el sujeto de la historia, no se olviden que el sujeto es el heredero moderno de la sustancia, ¿no? Substare, el stare latino era un estar muy, muy fuerte, era el estar ahí arraigado, no es el estar del castellano, ¿no? Como cuando decimos hoy real estate en inglés, ¿no? El state de este edificio que está ahí. En cambio, el sujeto moderno se considera que él es la sustancia, pero no está arraigado a nada, a un mundo que se le cae a pedazos. O sea, él está arrojado a la existencia. Estamos hablando de los tiempos de Descartes. Por eso, como arrojado se dice iactum, él es un subiectum. Pero él asume las mismas características de la sustancia. Es igual a sí mismo, es necesario, es universal, es inteligible. Por nosotros. Entonces, como pensamos en otros términos al sujeto de la historia, vamos a pensar en términos relacionales. Relación conmigo mismo, relación con los demás, relación con el hermano Sol, con la hermana Luna, con la Pachamama, diríamos aquí en términos de filosofía andina. Y por lo tanto, ni la libertad ni la igualdad van a ser la clave de Gödel, sino la fraternidad. Claro que la fraternidad entendida en un sentido serio y fuerte, no como mi tía Eduviges, que suele decir, ¿cómo me gustaría vivir en un mundo más fraterno donde todo el mundo se quiera?
Piense cada uno y cada uno de ustedes en su propia trayectoria personal, en todos los que tienen hermanos. Y piensen si nunca jamás se pelearon con su hermano. Y van a ver que muchas veces se pelean, y a veces muy duramente. ¿Por qué? Porque la fraternidad lo que nos dice es que afuera de casa no hay padre ni madre, que no tenemos un papá o una mamá que nos venga a decir cómo son las cosas, sino que las vamos haciendo nosotros. Que por más que haya en mi universidad de Buenos Aires, tengas un montón de gente que crea que de Europa viene la sabiduría y viene, bueno, y que por lo tanto ven a Europa como una especie de madre de nosotros. Bueno, pero no es así. Y se equivocan porque no es así. O se asume que no hay papá ni mamá y que por lo tanto lo que hay son relaciones horizontales y por lo tanto conflictivas, ¿no? O no entendemos la realidad. Cuando no entendemos la realidad, pasa lo que suele pasar con los imperios que quieren imponer su visión a los otros y después los imperios se quejan de que los otros le prendan fuego, le hagan ruido, le pongan bombas, le hagan lo que sea. No estoy legitimando la violencia. Otra cosa, porque creo que es estratégicamente torpe la violencia, porque siempre ante situaciones de violencia ganan los que tienen más dinero como para comprar más armas, más mercenarios y sobre todo comprar más medios de toda índole. Lo que estoy diciendo es que o aceptamos la condición fraterna o no entendemos nada. La fraternidad es la de Rómulo matando a su hermano. Reconozco que frater viene de hermano, ¿no? Por eso no hablo de sororidad, hablo de fraternidad. Rómulo matando a Remo y fundando Roma. Caín matando a Abel y fundando Enoch, la primera ciudad de la Biblia. Los hermanos Ashar peleándose, en algunos casos a muerte, y fundando el Cusco, la ciudad bien. Es decir, Tupí peleándose con Guaraní, fundando las culturas tupí-guaraní. Siempre hablamos de hermanos varones o de varios hermanos varones y alguna mujer. No he encontrado casos de mujeres que se maten antes de fundar una ciudad. Por eso la sororidad la tomo en otro sentido. Ahora bien, para ir cerrando. La fraternidad entonces nos habla de que el conflicto está ahí. Pero también hay otro tema, y es cuando esa mamá le dice a sus hijos, basta de pelear que nos parecen hermanos, esa mamá está diciendo algo muy profundo. Esa mamá nos está recordando que la fraternidad tiene dos caras, como Llano, ¿se acuerdan de aquella divinidad romana? Por una cara mira el origen y dice, en el origen está la violencia. Y esa violencia y ese conflicto es ineradicable de la sociedad. Pero al mismo tiempo también, con esa violencia y ese conflicto permanente no puedo vivir. Con la otra cara mira esperanzado el momento de armonía, el momento en donde cada uno reciba según sus posibilidades y dé a los demás según sus capacidades. Ese momento, ¿no?, de armonía. Ahora bien, la fraternidad lo que nos dice es, están las dos cosas y no hay superación posible. Si yo no entiendo esto, si yo voy a pensar que la vida política y que la acción política es nada más que lucha a muerte, amigo-enemigo, me voy a equivocar, porque una sociedad no puede vivir en el marco de una lucha a muerte constante. El kiosquero necesita atender su kiosco, el almacén atender su almacén, el taxista atender su taxi. Si todo es lucha constante, no hay forma de llevar la vida adelante. Por lo tanto, esas concepciones de la política como la lucha a muerte de amigo-enemigo es muy peligrosa, pero mucho más peligrosa es la visión contraria, que es la visión de la sociedad armónica. Porque si la sociedad es totalmente armónica y hay conflicto, alguien que no es parte de la sociedad es el culpable del conflicto. El sindicalista, el indígena, el izquierdista, el peronista, es esos que hacen lucha, ¿no? Entonces, esa persona, como trae el conflicto, no es parte de la sociedad. Y de ahí a pensar que no es persona, hay solo un paso. En última instancia, ese será el judío de la Alemania nazi. Bueno, frente a esto, entonces, cuando hablamos de fraternidad, no estamos hablando de que no nos importa la libertad ni la igualdad, sino que lo que estamos hablando es que la fraternidad resignifica la libertad y la igualdad. Porque vemos a la libertad y a la igualdad en términos de estancia, no de sustancia, es decir, en términos dinámicos de algo que está haciendo. Vamos a ver a la igualdad en términos
de justicia social, de una justicia social que hay que pelearla permanentemente, y no solo de una justicia social para esta generación, sino de una justicia social intergeneracional, que tenemos que legarle una tierra, que tenemos que legarle una Pachamama. No me gusta usar la palabra naturaleza ni medio ambiente, porque parece como que nosotros los humanos no fuéramos parte de eso. Por eso prefiero hablar de Pachamama. Todos nosotros somos y estamos haciendo a la Pachamama, y la Pachamama también nos hace a nosotros, porque de eso se trata la idea de relación. Pero la relación con nuestros ancestros y con nuestros descendientes. Es decir, de eso entonces se trata cuando hablamos de igualdad, de constante lucha por la justicia social en este sentido profundo. Justicia con la tierra, justicia con nuestros ancestros, con nuestros descendientes, y por supuesto con los otros que están hoy por aquí, las otras que están dando vueltas hoy por aquí. Y por último, la libertad deja de verse entonces como una situación estable, como una situación justamente la idea de sustancia, ¿no? Mi libertad sustancial termina donde empieza la de los demás. Y voy a descubrir que jamás en la historia esto fue así, salvo en la historia del propietario o del poderoso, que él sí podía decir, hasta donde llega mi poder, hago lo que quiero. Normalmente la historia lo que nos muestra es que la libertad se ha conquistado y se ha mantenido con sus avances y sus retrocesos junto con los otros, porque en términos de estancia, la libertad no es un estado definitivo, sino que es un proceso, porque en términos de estancia, la libertad deviene liberación. Y por eso la filosofía latinoamericana se declina sobre todo en términos de filosofía de la liberación. Muchísimas gracias, compañeras. Muchísimas gracias, compañeros. Agradecemos mucho a Enrique por sus valiosos comentarios y bueno, tenemos algunas preguntas y comentarios de nuestros espectadores. Gregory nos dice, hay personas que perciben esta fraternidad desde un nacionalismo, en donde la fraternidad es solamente hacia el mío, o sea, solo hacia el que es parecido a mí en cuanto a la noción. Tenemos una pregunta de Stephanie. Espera, porque si no, no voy a poder, y esta es una pregunta excelente, y mi cabeza no me da para recordar mucho, y si anoto tengo miedo de tocar el micrófono que están dando ahí más o menos. No, en esto, ¿cómo se llama el amigo que hizo la pregunta? Recordame. El amigo que hizo la pregunta, ¿cómo se llama, Paula? Se llama Gregory. Gregory. No, la pregunta de Gregory es excelente. Y justamente el Papa Francisco, que es quizás el principal teórico de esta fraternidad no ingenua, en la encíclica Fratelli Tutti, él pone como ejemplo de la fraternidad a el samaritano que salva al judío. Ese judío que estaba moribundo, que estaba atacado por otros. El samaritano y el judío se llevaban como hoy el palestino y el judío, se miraban con desprecio. Fíjate, Gregory, la diferencia enorme que hay entre esa fraternidad y la fraternidad, por ejemplo, que plantean Aristóteles o Platón cuando hablan de amistad, y justamente dicen que uno es amigo del semejante, ¿sí? De aquel que piensa como uno, de aquel con el cual uno está bien, está a gusto. Difícilmente el samaritano estuviera a gusto con un judío, difícilmente el judío estuviese a gusto con un samaritano. Ahora, ¿por qué hace esto el samaritano? Dirá el Papa. ¿Por qué es buena persona? ¿Por buenismo? No, lo hace porque él se da cuenta que no se puede realizar si el otro, su hermano judío y distinto de otro pueblo, de un pueblo incluso enemigo, está ahí agonizando. No lo hace por buenismo, lo hace por darse cuenta de que es ridículo oponer egoísmo a altruismo, porque nadie se salva solo, porque nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza, y esto te lo muestra la experiencia, Los pueblos que consiguen un desarrollo sostenido y más sostenido en el tiempo, intergeneracional, son aquellos donde los de abajo crecen más que los de arriba. Esto lo muestra la historia, incluso la historia del capitalismo. Entonces, los casos de Alemania, de Canadá, son buenos ejemplos para pensar. Con todos los problemas que tiene, con todo eso, pues son buenos ejemplos para pensar esto. Es decir, la fraternidad, fíjate la Alemania contemporánea, que es uno de los países que más recepta turcos, sirios, etcétera, y que va construyendo su identidad con esa diferencia, cosa que antes hubiera sido, o sea, tuvieron que pasar el horror que tuvieron que pasar. Pero ahí tenés un ejemplo con 1000 defectos, con 1000 cosas que hay para sacar, pero doy un ejemplo existente. Es decir,
la idea justamente de la fraternidad es que es universal, no porque nos guste o no, sino porque esa es la realidad. Pero tampoco el Papa cae en la visión de la fraternidad de Robespierre. Porque Robespierre lo que va a plantear es, sea fraterno, le corto la cabeza. Y tampoco sirve, porque si sea fraterno, le corto la cabeza, termina como terminó la Revolución Francesa con Napoleón después, o termina como terminó en su momento la Revolución Rusa con el neoliberalismo de Yeltsin y demás puesto en su forma más brutal. ¿Se entiende? Si, no estoy cayendo en esa cosa así banal de decir, no hay acción política posible si no cambia el corazón humano. No. Va a haber el corazón del 99% seguramente va a cambiar, pero el del 1% más poderoso no, y las cosas cambian a partir de que la correlación de fuerzas cambie. Pero la correlación de fuerzas a favor de aquellos que creemos que un mundo mejor es posible, solamente se va a dar en la medida en que seamos capaces de transmitir a mucha gente que nadie se salva solo. A mucha gente que nadie se realiza si no es en una comunidad que se realiza. Entonces, y esto, por supuesto que no vamos a pretender jamás convencer a todos de esto, y menos a los más poderosos. Pues por definición, y acá hay otro tema que no me quiero meter, pero se los tiro nada más, ¿no? Por definición, el deseo capitalista es un deseo autofágico, es un deseo de todo lo quiero producir, todo lo quiero consumir, y una vez que todo lo produje y todo lo consumí, quedo yo solo. Con lo cual el deseo capitalista en última instancia es un deseo suicida en última instancia. Por eso si queremos salvar al planeta no vamos a estar convenciendo a los tipos que destruyen el planeta de que dejen de fabricar estas cosas, de que dejen de tirar ese tipo de agroquímicos nocivos y a ellos les resulta que van a tener una mayor ganancia inmediata. El tema es político, pero el tema es político y en política se gana en función de la correlación de fuerzas. Entonces, lo que la fraternidad nos dice es, está la pelea, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja porque es el conflicto lo que está ahí. No podemos vivir siempre con el conflicto, por supuesto, pero tampoco podemos erradicar el conflicto. Ahora, lo que sí podemos hacer es no ser ingenuos y tener una correlación de fuerzas que nos permita anadialécticamente aliarnos con aquellos que muchas veces no piensan igual que nosotros, pero sí saber que siempre los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Y ahí volcar una correlación de fuerza favorable a los que pensamos que otro mundo es posible, pero que este mundo así como está no va más. No sé si, Gregory, pude contestarte lo que me planteabas. Excelente, Enrique. Bueno, esperamos que sí. Tenemos otra pregunta. Esta es de Stephanie Cruz. ¿Por qué, de cierto modo, en las instituciones educativas se toma en cuenta más la perspectiva de la filosofía europea, cuando la filosofía latinoamericana también es importante y rica en contenidos? Es una cuestión de correlación de fuerzas, otra vez, porque los que ganaron son los que imponen su visión del mundo, no por mala ley, no por mala voluntad, sino porque todos tendemos a pensar que las cosas son como nosotros las vemos. Es natural eso. Y lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que las cosas son como las ve el vencedor. Agarra un planiferio y mira en qué lugar del planiferio queda Costa Rica. Y vas a ver que en la mayor parte de los planiferios que estés mirando, Costa Rica queda más o menos a la mitad, ¿no? Más o menos por, a ver, si esto fuera el planiferio, queda más o menos a esta altura Costa Rica. ¿Sí? Y el Ecuador, vas a ver que el país Ecuador queda normalmente por acá. ¿Sí? ¿Por qué queda por acá el Ecuador? Si el Ecuador justamente está atravesado por la línea del Ecuador, ¿por qué el país Ecuador no queda acá? Pues si el Ecuador queda acá, el norte se hace todo más chiquito y Europa no tendría la proporción de la cabeza con respecto al mundo. Entonces, Europa se ve a sí misma como no solamente en el centro del planiferio, no solamente arriba, que eso no estaría mal, porque en algún lugar tenés que poner a Europa, y depende, a mí me gustaría que lo hubieran hecho al revés, pero bueno, se hizo así. Ahora, lo que no guarda ninguna lógica es que la línea del Ecuador, en lugar de estar acá, esté acá. Fíjate cuando lo veas. No tiene ninguna lógica. Pero, y sin embargo, nosotros en nuestra cabeza seguimos viendo al mundo así. ¿Por qué? Precisamente porque el vencedor ve el mundo como él lo ve y lo enseña como él lo ve. Y nosotros lo compramos acríticamente.
Y esa colonización se va dando en forma, entre comillas, natural. Por eso, los que estamos enrolados en esta corriente de la filosofía de la liberación, compramos inmediatamente la palabra que acuñan muchos de nuestros amigos, que es la palabra descolonizar, ¿no? Porque justamente a partir de la obra de Quijano, a partir de la obra de Walter Mignolo y demás, inmediatamente decimos, claro, estamos en lo mismo. Hay una palabra, un concepto que expresa muy bien lo que nosotros estamos haciendo y que lo veníamos haciendo, yo no por una cuestión generacional, pero aquellos a los cuales yo sucedo, Scanone, Casalla, Dussel, Dina Picotti, etcétera, lo venían haciendo desde antes. Solo que ahora aparece ese término que refleja muy bien esta cuestión, ¿no? Entonces, sí, efectivamente se trata de descolonizar, no es un proceso fácil, es la gente de buena voluntad. Hay gente de mala voluntad, por supuesto, pero yo creo que la mayoría de mis colegas en la universidad que siguen mirando el mundo con los ojos provincianos de la filosofía étnica blanca, lo hacen algunos por ignorancia, por comodidad, porque si vos vas a los congresos internacionales tenés que hablar de lo que hablan los que te pagan el congreso. Si vos querés publicar en una revista con referato, con más prestigio, tenés que publicar en esas revistas que generalmente están indexadas en IS y están escritas en inglés. Entonces, como yo tengo que vivir de esto, no me voy a poner a pensar tanto, no me complico, y escribo sobre Hobbes en la American Review of Philosophy, en lugar de escribir sobre Guamán Poma en la revista de filosofía de la Universidad de San Isidro, por ejemplo. Pero es lógico, no me voy a enojar con eso, la gente tiene que vivir. Lo que pasa es que tenemos que ser conscientes de que hay procesos de creación y procesos de hegemonías que son muy fuertes, donde la mayoría de los que participan sin darse cuenta. ¿Y cuál es el proceso de construcción? Ahí, si querés, te propongo que vengas a mi curso de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Sociología de la Dominación, pero lo que te pido es que no me pidas que te resuma todo el curso en 1 o 2 minutos. No sé si hay alguna otra pregunta, Paula. Sí, tenemos una pregunta realizada por Melissa Mendiola. ¿Será esta búsqueda de la igualdad una utopía o un concepto demagogo de los derechos humanos pensados desde la modernidad? Repetime la pregunta, por favor. Claro que sí. ¿Será esta búsqueda de la igualdad una utopía o un concepto demagogo de los derechos humanos pensados desde la modernidad? Un concepto, no te escuché la palabra, derivado de los derechos humanos, no entendí bien qué palabra usaste ahí, un concepto... Demagogo. Ah, demagogo, no entendía. Bueno, a mí personalmente, como decía hace un rato, la palabra igualdad yo la uso poco, por varias razones, porque además el problema de la igualdad puede ocultar la diferencia, ¿no? Entonces, en términos de luchas por la igualdad, resulta que me estoy olvidando de lo mal que la está pasando el homosexual, el judío, el indígena que no es respetado justamente su identidad, ¿no? Por eso yo prefiero hablar de justicia social más que de igualdad. Y si es una utopía, en cierto sentido sí, depende de lo que entendamos por utopía, ¿no? Si entiendo por utopía, como dice Galeano, esa línea del horizonte, que cuando yo camino se me va moviendo permanentemente. ¿Y entonces para qué sirve? Para eso, para caminar, ¿no? Dice Galeano. Ahí sí. Si querés, es una idea regulativa, en el sentido kantiano, pero es algo a lo cual sabemos que nunca vamos a conseguir plenamente, pero sin embargo sabemos, porque la historia nos muestra, que hay momentos de la historia, y por lo tanto, hay construcciones políticas que permiten niveles de justicia social mucho mayores que otros. Yo también el tema de la igualdad lo tomo con pinzas. Ahí también no es una palabra que me guste mucho por justamente todo esto que estamos señalando, ¿no? Y que si ahora, que si la justicia social, sería otra pregunta, pero vinculada, ¿es una forma demagógica de hablar de los derechos humanos? Yo creo que no. En general los neoliberales piensan que sí, ¿no? Van a decir que la justicia social es justamente de por sí un concepto demagógico. No sería largo aquí explicar qué entiendo por justicia social y demás, pero creo que decir que la justicia social es un concepto demagógico es una estrategia muy sutil y al mismo tiempo muy perniciosa para evitar que las cosas se transformen.
Porque entonces si la justicia social es pura demagogia, si lo que hay es la realidad tal cual como es y yo no la puedo transformar, no creo en eso, porque también la historia me muestra que hay momentos donde hubo pueblos y estados que pelearon por la justicia social y que han llegado a algo muy importante. Y hablé de pueblo. Acá hay otro tema que es fundamental, ¿no? No quise yo extenderme antes, pero es rescatar una idea de pueblo, pero en términos de estancia, no de sustancia. Los europeos, como siguen pensando en términos de sustancia, le tienen mucho miedo a dos conceptos que para los latinoamericanos son fundamentales: el concepto poder y el concepto pueblo. Si yo pienso al poder en términos de sustancia, voy a tender a pensar al poder como lo opuesto a la libertad. Si yo pienso al poder en términos de estancia, estamos ejerciendo poder, estamos teniendo poder, lo voy a ver como opuesto a la impotencia, es decir, a la posibilidad de transformación. ¿Y quién es el que puede tener ese poder? Bueno, lo pueden tener muchos factores de poder, muchos sectores, hay una microfísica del poder, pero en esto que hablaba antes de correlación de fuerzas, se puede pensar que hay una construcción histórica y relacional, que es el concepto de pueblo. Subrayo lo de histórico y relacional porque está siendo pueblo, ¿no? No es un concepto sustancial de un pueblo como el folk de Hitler o de Mussolini, ¿no? Sino que es algo histórico, relacional, y ese pueblo, eso que está siendo pueblo, puede acumular poder suficiente como precisamente para poder decir: preservemos nuestra Pachamama, tengamos mayores niveles de justicia social, construyamos un mundo donde vivir valga la pena para todas y para todos, que de eso se trata en última instancia la justicia social. No sé si... Yo sé que son preguntas muy lindas que no las puedo responder en muy poquito tiempo, eh, pero si quieren les puedo pasar, sí, en otro momento les paso bibliografía y demás donde vengo trabajando estos temas, no porque lo que yo diga sea bueno, sino porque les puedo citar la bibliografía que yo uso para trabajar estos temas y por ahí les puede servir. Paula, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Enrique, hay muchas preguntas. La verdad es que nuestros espectadores han tenido una gran participación durante tu charla y tenemos la siguiente pregunta de Adrián Padilla. ¿Qué se puede responder al argumento de la filosofía latinoamericana si no tiene sistema ni método? Bueno, primero hay que ver quién dice eso. Segundo, te estoy viendo si puedo entrar por Facebook, pero se me va a acoplar. No voy a, porque quería ver qué era lo que estaban comentando por ahí en forma directa, pues se me va a acoplar. Hay dos cosas. Primero, en parte yo coincido con esa crítica. Y justamente por eso lo que vengo, y hay varios, ¿no? que venimos tratando es de justamente sistematizar metódicamente esa filosofía, primero. Ahora, que no tenga sistema y método no significa que no exista. Es lo mismo que lo que se plantea, viste, cuando muchos te dicen, bueno, pero a nosotros la filosofía europea me pasa cuando voy a dar clases a Alemania, ponele. Dice, bueno, mirá, yo te puedo hablar de la filosofía alemana, te puedo hablar de Kant, de Hegel, de Nietzsche, de Husserl, de Heidegger. ¿Ustedes a quién tienen? Y ahí es muy difícil explicarle que justamente porque no estamos partiendo de la sustancia barra sujeto, sino de la estancia, lo que nosotros pensamos es una filosofía que no necesariamente tiene un autor, que no necesariamente tiene escritura, hablamos de oír a la víctima más que de leer, ¿sí? Que no se basa en citas a pie de página. Vos fíjate que para mucha gente una filosofía sistemática y con método se basa en una filosofía escrita en papers llenas de citas a pie de página. De tantas citas tienen esos papers que se parecen más a una casa de citas que a un texto de filosofía. Pensamos también en una filosofía, como dicen mis amigos brasileños, a filosofía yada na rua, ¿no? La filosofía que encontramos en la calle, que fue un poco lo que pasó con Rodolfo Puig en la Argentina, no sé si lo ubican, pero es un pensador que justamente en los años 50, de época del peronismo, él advierte que había una filosofía popular que era distinta de la filosofía europea, y él, escuchando, empieza a entender que la idea de negatividad, la negación, como dice la filosofía popular de nuestra, era distinta a la idea de negación en Hegel, y él, que se llamaba Rudolf Gunther Kusch, y que conocía muy bien la filosofía alemana, empieza a advertir esto.
Y después él se va a dar cuenta que la raíz de esa idea de negación estaba dada por la filosofía andina y por eso se va a vivir a Maimará, a un centro andino muy interesante y empieza a desarrollar buena parte de su filosofía. Y ahí empieza a sistematizar él. O sea, yo creo que a muchos de nosotros, los que hacemos una filosofía más sistemática, lo que nos toca, más que generar ideas nuevas de laboratorio y qué sé yo, es simplemente sistematizar y dar método a esa filosofía popular tan sabia, tan interesante y de la cual tanto tenemos para aprender. Le tenemos que sistematizar y dar método porque nuestra neurosis obsesiva hace que nos resulte más, necesitemos ideas claras y distintas, ¿no? Mucha gente de Puebla no lo necesita, y algunos como yo sí necesitamos. Yo estudié Derecho porque mi neurosis obsesiva me hizo estudiar una carrera donde todo esté articulado, codificado, y por eso a lo que me dedico es a articular y codificar en categorías la profunda sabiduría de la filosofía popular de nuestro pueblo, que quizás correspondería decir las filosofías de nuestros pueblos. No sé, Paula, si hay otra por ahí. Bueno, tenemos 3 preguntas más. Sabemos que estás un poco corto de tiempo. La siguiente pregunta es de Lisette. Buenas tardes. Excelente coloquio. Es muy importante conocer sobre estos temas y agradezco a los panelistas por compartirnos un poco de su gran conocimiento. Mi pregunta para don Enrique sería, ¿usted considera que dentro de la academia se trata de manera óptima a la filosofía latinoamericana o existe una carencia en la enseñanza de la misma? No, bueno, es una muy buena pregunta también, ¿no? Obviamente, depende, también ahí hablar de la academia es hacer generalizaciones impropias. Mira, si querés, fíjate el video de que sacamos 2 videos, ¿no? Cuando se cumplieron este año los 50 años de la filosofía de la liberación, hay uno que se lo dedicamos exclusivamente a Enrique Dussel, otro a Forné Betancourt, y el tercero, donde hablamos o 4 de los representantes de la filosofía de la liberación de la generación anterior, Mario Casalla, Alfredo Mason, Doberti, y yo como el representante de la nueva generación. Aunque te parezca mentira, para ello yo soy joven. Y bueno, ahí en esos 15 minutos un poco yo me meto con esto. Fíjate, Asociación de Filosofía de la Liberación y videos, y ahí lo vas a ver. Me meto con esto, donde señalo concretamente en el caso del derecho, cómo la visión del derecho y de los derechos humanos desde el paradigma de la liberación, yo conozco solamente 3 universidades que piensan el derecho desde este paradigma. 3 universidades que tienen 3 maestrías en derechos humanos. En filosofía de la liberación te diría que conozco un poco más, pero no mucho más. La mayoría siguen el paradigma eurocéntrico, por supuesto. Y te digo más, cuando yo viajo a dar clases a Europa, una de las cosas que a mí al principio me molestaba era tener que ir a dar clases a los centros de estudios latinoamericanos, como si nuestra filosofía fuera una cosa rara y que la miran como que es el centro de estudios africanos, andinos, qué sé yo. Y yo decía, no, yo lo que quiero es hablar de metafísica en la cátedra de metafísica. Quiero discutir por qué ustedes piensan las cosas en términos de ser en vez de términos de estar. ¿Por qué no tienen ni siquiera una palabra que les permita entender que las cosas están siendo? ¿Se entiende esto? Y ahí es cuando empecé a provocarlos un poco con esto de la filosofía étnica blanca, ¿no? Nosotros tenemos una filosofía universal, ustedes tienen esta. Bueno, lo cierto es que de eso se trata la hegemonía. La hegemonía se trata de naturalizar que la filosofía es la que empieza en Grecia, la que encuentra sus momentos fuertes en Grecia y en Alemania, la filosofía es la que se escribe, la filosofía es la que tiene un sistema ordenado, la filosofía es la que sigue determinado método. ¿Por qué? Porque esa filosofía lo hace así. Entonces ellos dicen, lo que no hace esto es pensamiento, o es mito, o es religión, o es, bueno, habemos algunos que justamente queremos discutir con ellos y con ellas qué entendemos por metafísica desde el vamos, ¿no? Pero bueno, esto nos llevaría también para otro lado. Volviendo a tu pregunta, cuando vos definiste es filosofía, por eso a mí también le tengo mucho miedo a las definiciones que tienen que ver con el ser, porque en última instancia el que define es el que tiene el poder de definir. Por eso mi preocupación con ciertas corrientes de la filosofía analítica, que creen que se puede encontrar la definición de todo, olvidando que casi todas las definiciones son resultado de importantes hechos. Pero si olvido esto, entonces voy a tener ese buen profesor o buena profesora de filosofía que dice, vamos a enseñar historia de la filosofía, vamos a empezar con Grecia,
después andás a ver por qué se salta en Roma, pasamos a la Edad Media, pasamos a Alemania del siglo XVII, un poquito de Descartes. Bueno, eso es la filosofía europea, pero hay muchas otras, muchas otras. Ahora, es lógico que si a vos te enseñaron eso, por comodidad quedes ahí, porque además si no, no vas a encontrar trabajo, no te publican. Bueno, así se construye la hegemonía. ¿Alguna otra pregunta, Paula? Sí, claro. Tenemos la siguiente pregunta, comentario de Berman Vance. Evitar el diversionismo ideológico en la búsqueda de la correlación de fuerzas, la causa por la cual los filósofos latinoamericanos suelen ser reacios a criticar a profundidad el totalitarismo, mejor dicho, estatal de los regímenes de izquierda, neoliberalismos enmascarados que aún persisten en nuestro continente, por ejemplo, en Nicaragua. Bueno, no sé, ahí es otro tema, ahí es otro tema. Yo personalmente, y podés ver mi trayectoria, he sido profundamente crítico del régimen. Cuando fui rector del Instituto Pedagógico Latinoamericano, claramente tomé partido en el caso concreto de Nicaragua. Eso yo no me voy a hacer cargo de lo que otros colegas míos digan o hagan. Lo que está mal, está mal. Es lo mismo que ha pasado aquí cuando algunos decían, bueno, con respecto al régimen de Maduro, cómo vamos a estar apoyando el informe Bachelet, porque el informe Bachelet dice eso. Ahora, otra cosa que a mí me molesta mucho, que las cosas que se critican en el régimen de Maduro no se critican en el régimen de Duque, que la eliminación de opositores políticos, la eliminación de dirigentes sociales, la eliminación de periodistas, la eliminación de universitarios, la sistemática encarcelación o encarcelamiento de investigadores en la universidad para destruir grupos de investigación. Cuando eso pasa en Colombia, no sale en ningún lado. Si pasa algo en Venezuela, sí. Lo que no significa que yo no tenga que condenar las dos cosas. No en función de un alma bella que se la pasa condenando toda, no. No, yo tomo, hay apoyos y actitudes políticas muy concretas que tomo, que lo pueden seguir en todas las firmas y demás que yo hago, y apoyando partidos que llegan al gobierno, porque me molestan mucho esas izquierdas llenas de almas bellas que siempre están en contra de todo, que son esos espíritus puros, que justamente son incapaces de cambiar ninguna realidad, pero ellos están felices y tranquilos. Esa clase de ese pensamiento de izquierda, típico de un pensamiento crítico, que de tan crítico que es, resulta ser crítico de toda forma de pensamiento, y entonces para lo único que sirve es para tener una actitud de hermoso solazamiento frente a una realidad incapaz de cambiar. Es lo más parecido posible a una masturbación. A mí me gusta masturbarme, sí, muy lindo, pero hay cosas que me divierten mucho más. Y en ese sentido creo que el peligro de caer en una actitud onanista propia de cierto pensamiento de izquierda que critica todo, es sumamente peligrosa, tan peligrosa como aquella otra actitud de no mirar la realidad y no criticar lo que hay que criticar porque, bueno, lo que está del otro lado es peor. No, las cosas son como son y nuestra función es ser conciencia crítica, pero no quedarnos en un pensamiento crítico que sea incapaz de permitirnos llegar a un pensamiento audaz como etapa superior del pensamiento crítico. Perfecto, Enrique. Ya para finalizar con esta ronda de preguntas, tengo dos pequeñas dudas. Una de ellas es por parte de Jonathan Chacón. ¿Por qué se da siempre esa estructura de los dos hermanos, los dos pueblos, las dos razas? ¿Es una dualidad histórica? ¿Es una construcción? ¿Hay algo de real en ellas? Pregunta hermosa, pregunta hermosa. Bueno, lo que pasa es que ahí nos metemos con otra cuestión, no está claro, porque la pregunta es genial y no está claro por qué. Creo yo que justamente hay algo de estructura que lleva a plantear siempre la cosa en términos binarios y no complementarios, ¿no? Varón, mujer, bueno, malo, alto, bajo. Y que eso lo llevan muchas culturas y pueblos. No es un invento de Aristóteles, por decirlo de alguna manera. Pareciera ser que es propio de algo muy profundo en la estructura humana. Claramente no nos da tiempo aquí meternos con la respuesta, pero que además, por otro lado, te cuento que no tengo, pero sí me interesa mucho ese tema de pensar por qué lo binario suele ser más pregnante que lo complementario. Es decir, por qué muchas culturas terminan pensando en términos de varón arriba de mujer en vez de varón diferente a mujer pero complementarios. ¿Se entiende?
esta idea está muy fuerte. Ahora, hay algo que sí en la filosofía occidental hace que el binarismo sea más fuerte, y es que la estructura binaria fundamental en la filosofía occidental al partir de la idea de ser, opone ser y nada, mientras que las otras filosofías oponen cosmos-caos. Con lo cual es una tensión menos fuerte, porque en el caos no es la nada, la no existencia, ¿no? Es otra cosa, ya hay existencia. Entonces esa oposición cosmos-caos es una oposición que permite un entramado de entender la complementariedad en otros términos. Dicho esto, en muchas culturas encontramos lo que vos muy adecuadamente señalás. Uno mata al otro, uno frente a otro, uno bueno, uno malo. Pero la idea de ser nada hace que esa radicalidad sea todavía más fuerte que en la otra binariedad entre cosmos y caos. Y ahora sí pasamos a la última, por favor, Paula. Ya sé que no te contesté, pero bueno, por lo menos creo que agregamos algunos elementos para que esa pregunta tan buena le podamos seguir dando vueltas cuando, si no se aburrieron demasiado, tengan la amabilidad de invitarme de nuevo. Claro que sí, Enrique. Bueno, nuestra última pregunta la realiza Stephanie Cruz. ¿Por qué siempre se le toma la perspectiva a los vencedores pero no a los vencidos? Esto obviamente beneficia al capitalismo. Cruz, no seamos ingenuos, ¿por qué te parece que pasa eso? Porque justamente el vencedor, por dos cosas. Primero, porque obviamente el vencedor siempre va a contar la cosa como él quiere, pero básicamente porque él cree que es así. En todos los pueblos encontramos reyes que iban con los aedos cantando sus maravillas, del mismo modo que el narcotraficante tiene cerca suyo al tipo que canta el narcocorrido. O sea, siempre el poderoso buscó contar la historia desde su lugar, siempre el poderoso hizo el monumento y siempre el que está arriba cree que es natural que esté arriba. Pero eso tiene una explicación humana muy profunda. Todos nosotros, todos ustedes ya tienen más de primero o segundo año de filosofía, ya todos tienen más de 18, 19 años, todos nosotros tuvimos algún fracaso y nos hemos recuperado y hemos aprendido. Uno tiene dos opciones en la vida, ¿no? O ganar o aprender. Ganar o perder es aprender. De un éxito, en cambio, casi nadie se recupera. ¿Por qué? Porque naturaliza el éxito, porque le parece que es lo natural que el tipo esté arriba, que esté, y no va a prestar atención entonces a aquellas, acá cito una frase de Hegel, a aquellas florecillas de los caminos que el carro de la historia tuvo que pisar en su avance irrefrenable. Esas florecillas de los caminos a las que hacía alusión Hegel, cuando él, con buena voluntad, no por mal tipo, estaba pensando en el lugar que había llegado a Europa, esas florecillas de los caminos van a ser lo que después Rosenzweig le va a decir, éramos nosotros, éramos los judíos de la historia. Pero no porque el vencedor lo diga porque sea malo, sino porque es lo que él realmente, todos tendemos a pensar eso. Te repito, de un éxito nadie se recupera. Y es lógico que si es el vencedor sea el que tiene la plata y los medios suficientes como para pagarle a todos. Por eso vamos a decir que el bien siempre triunfa, porque cuando el que triunfa es el malo, nadie se va a animar a decirle que es malo, porque si no, lo liquida. ¿Esto quiere decir que esto nos va a llevar a caer en un cinismo? No, esto nos va a llevar a pensar que justamente están todos aquellos y aquellas que el vencedor no ve y que están acumulando injusticias y que anadialécticamente pueden ponerse y entender a los otros. Claro que esto no es fácil, por supuesto que no. Por eso quisiera cerrar, si me permiten ustedes, con aquella frase de Flora Tristán, esa mujer fascinante, ¿no?, de mediados del siglo XIX, que ella, recuerda, si no conocen la historia de Flora Tristán, googleenla y veanla, ¿no? Esa chica que con una excelente educación, pero por ser hija de padres, por ser hija de un matrimonio ilegítimo, entonces no va nunca a ser reconocida como una persona normal. Por eso su autobiografía se llama Memorias de una paria. Esa chica va a ser casada de prepo con un tipo que era su empleador en la fábrica donde ella trabajaba, que la va a violar sistemáticamente. Va a tener 3 hijos, se le muere uno, y ella entonces se separa, teniendo 2 hijos. Viene a América a buscar a un pariente, Pío Tristán, a ver si él le puede dar algo de dinero para sobrevivir en la angustia que está. Antes de venir para América, ella advierte la angustia y el sufrimiento de los trabajadores en Francia. Y advierte la condición horrible de la mujer.
Y entonces lo que les dice a las mujeres es tienen que emanciparse y las mujeres están de acuerdo. Y le dice a los trabajadores, sin emancipación de la mujer no hay emancipación de ustedes tampoco. Y los trabajadores no están de acuerdo. Pero cuando viene para América, ella pasa primero por Cabo Verde y después por la Guayana. Y ahí descubre la esclavitud. Y ahí se da cuenta de que sin esa esclavitud no hay capitalismo posible en Europa. Ahí escribe una frase para mí bellísima, que yo la uso mucho en mis libros sobre fraternidad, que es, no sabía yo aún entonces que todos los seres humanos eran hermanos. Pero después cuando va hasta Arequipa, hasta el Perú, y descubre el sometimiento de los indígenas, advierte que el sometimiento de los indígenas, de los negros, de las mujeres y de los trabajadores, tiene la misma raíz. Pero también advierte que ni las mujeres, ni los trabajadores, ni los negros, ni las indígenas son capaces de entender que su sufrimiento y su pasión en el sentido de padecimiento se vincula directamente con el del otro y que no hay emancipación sino es emancipación de todos. Incluso de los de arriba, incluso el varón blanco se halla de alguna manera, por supuesto que la pasa mucho mejor que el otro, pero de alguna manera no vive su vida en plenitud. Porque si uno es esclavista no puede vivir su vida en plenitud, por mil razones que como ya se me acaba el tiempo no podemos explicar, pero que seguramente ustedes entenderán. Entonces justamente de lo que se trata es de a partir de esta conciencia de que todos somos hermanos, ver cómo podemos articular todas las demandas de todos los distintos sectores que padecen la injusticia a partir justamente de ese profundo vínculo anadialéctico que está dado por un analogado principal. Ser víctimas de la injusticia que produce el sistema. Creo que de esto se trata la acción política a partir de las claves que nos brinda la filosofía latinoamericana. Chicos, chicas, chiques, yo lo lamento, pero son 7:16 y ya estoy recibiendo ahí mensajitos de que me están esperando abajo para llevarme a inaugurar otra actividad. Les pido 1000 perdones, pero tengo que huir despavorido. Si les parece, nos podemos reunir en otro momento y seguimos conversando. ¿Les parece bien? Enrique, muchas gracias. Te agradecemos por haber accedido a participar en esta hermosa actividad y por habernos brindado una charla tan amena. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, 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 chao. Enrique. Chao. Hablamos.